Gracias. Gracias. Con cuidado. Tengo todo el equipo de aquí que lo saco, ya pasó. Ah, ya, ¿dónde lo vas? ¿Qué pasó? Estoy con un temblor. Tengo que desalojar el edificio. No va a haber nadie en México. En unos minutos, ahorita regreso. Me avisa Agustín. Dice, no es que vas a romper. No estoy en el edificio. Tengo que desalojar, por favor. De la ciudad en el centro histórico de la capital mexicana. Y hace apenas unos momentos, como tú bien decías, Juan Carlos, empezaron a sentirse estas alarmas y muchas de la gente que se encontraba en los alrededores de comercios, restaurantes, bares, que hay muchos por aquí alrededor del centro histórico, y aquí a una cuadra está el Zócalo capitalino. Bueno, salieron un poco pues alarmados por el sonido de las alarmas. Y bueno, poco después ya supimos que había sido, como bien dices, un sismo de magnitud de 5.8 con su epicentro en Chautla de Tapia. Eso es en el sur del estado de Puebla. Déjame decirte, Juan Carlos, un poco describiéndote que acá en el centro histórico de la capital mexicana no se sintió tan fuerte. Sin embargo, he tenido noticias, Juan Carlos, que por ejemplo en el sur de la ciudad sí se sintió con bastante intensidad, pero fue en apenas unos segundos, como si fuera un tirón. También en otros estados, por ejemplo en Morelos, en su capital, Cuernavaca, por ejemplo, también se sintió muy fuerte. Esto es pues quizás pues, en lugares donde estén más próximos a donde ocurrió el epicentro de este temblor. En este momento, lo que es las autoridades de protección civil están haciendo recorridos, Juan Carlos, sobre todo en puntos estratégicos como es el metro de la ciudad, en el aeropuerto y en otros lugares, también acá en el centro histórico, donde hay muchos edificios que por su antigüedad pues pueden ser vulnerables a estos movimientos telúricos, y están haciendo lo que siempre, las labores de inspección, de revisión, a ver si encuentran algún daño. Hace apenas también algunos momentos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues en su cuenta de Twitter, pues ponía un mensaje de que se había dado este temblor, su localización, pero decía que no era fuerte, pero que en breve se iba a dar toda la información, esto respecto a si hubo o no algún daño
por este temblor. Como te digo, en esta parte donde nos encontramos y prácticamente ya en el resto de la capital mexicana, pues las personas se están integrando a sus labores cotidianas, aquellos que salieron de las oficinas están regresando y quienes estaban pues en algunos cafés, restaurantes o centros comerciales pues también ya han acudido a ellos y haciendo su vida de manera normal. Un pequeño susto, Juan Carlos, pero afortunadamente, por lo que es en esta parte de la capital, no ha pasado nada a mayores. Hay que ver en otros puntos si hubo algunos daños materiales. Juan Carlos. Y en ese video, porque el mensaje publicado por la presidencia del presidente López Obrador, él conversa con una funcionaria llamada Laura, que debe ser del Servicio Sismológico o de algún tipo de entidad oficial, y ella le describe la magnitud, dónde ocurrió, él identifica que es en Puebla. No dice mucho al final el presidente. Si tenemos el audio, escuchemos un poco. Sí, muchas gracias. Preliminar, sismo magnitud 5.8, está localizado al sur de Chiautla de Tapia, esto es en Puebla. En Puebla, sí señor, es magnitud 5.8, todavía es preliminar. Ya se está haciendo el recorrido, la supervisión en la zona cercana a Chiautla de Tapia en Puebla. Bueno. Hasta el momento, señor, no se reportan daños. Eso es lo que publica el presidente. Ahora, Rey, algo me llama la atención. Estoy viendo, estás en la calle, la gente está siguiendo ya con su actividad normal. Esto para quien vive en México es parte de la rutina, es algo para lo que están preparados. No ha sido de la magnitud ni de la intensidad de otras oportunidades. Ahora, sí hay algo que sí te puedo decir, Juan Carlos. Fíjate que pasó algo que pues en raras ocasiones tiene lugar, y es que se activaron las alarmas e inmediatamente después, unos pocos segundos después, empezó a sentirse este sismo, como decían las autoridades, 5.8 preliminar hasta ahora. ¿Y esto por qué, Juan Carlos? Lo supimos ya, como tú bien decías, acostumbrados ya en esta ciudad a este tipo de temblores, y es que como está más próximo a la capital mexicana, en el caso por ejemplo de Puebla, lo que ocurre es que inmediatamente de que se activan las alarmas, pues viene después el temblor, muy a diferencia de cuando, por ejemplo, se activan las alarmas y el epicentro se da en Oaxaca o se da en Guerrero, zonas más alejadas de la capital, que en ese momento, por ejemplo, da un rango de 45 segundos incluso a que la gente pueda salir de los lugares, resguardarse, y poco después se siente el temblor. Ahora fue prácticamente sintiendo las alarmas, por lo menos así todos los que estábamos alrededor así lo percibimos, se dispararon las alarmas y muy seguido pues vino ya este temblor. Y te digo, fue como una especie de sacudida rápida lo que sentimos. Hay que ver en la parte de Puebla, en esa parte de Chiautla de Tapia, donde fue el epicentro, a ver los alrededores qué tanto se afectó por esa zona. Pero bueno, en lo que respecta a la capital, te digo, hasta ahora, hasta el momento, un poco viendo lo que ha dicho hasta ahora Protección Civil, es que pues ningún daño, pero todavía siguen revisando sobre todo los puntos vulnerables de la ciudad. Juan Carlos. Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, ha publicado en redes una serie de mensajes, comenzando cuando se activaron las alarmas. El primero sonó la alerta sísmica, el epicentro es cercano a la Ciudad de México, ya sabemos que es en Puebla. El más reciente fue cuando se ajustó el cálculo a 5.8 de intensidad. Dice, la alerta sonó muy rápidamente por la cercanía del epicentro. Y destacar un hecho, Rey, en este tipo de eventos naturales, y es la profundidad, es en realidad más que la intensidad lo que determina las consecuencias. Decías, por lo visto, por lo que sabemos por este momento, la situación en la capital parece estar bajo control, no se reportan daños por el momento. Habrá que esperar qué ocurre en Puebla, pero lo que estás viendo, lo que estamos escuchando es que, y ahora vemos a nuestra colega Gaby preparándose desde México, lo que vemos es un susto, pero afortunadamente por ahora no se reportan pérdidas
materiales y, más importante aún, pérdidas humanas. A eso que dices sobre la profundidad, también hay que sumarle, Juan Carlos, la duración. Y en este caso fue, te digo, muy corto. Fue una sacudida fuerte, pero fue corta, y quizás eso también hace que no, para las personas no se generó tanta alarma. En otras ocasiones hemos visto crisis nerviosa y gente muy alarmada, pero en este caso no, porque te digo, fue un tirón, ya dejó de moverse, y bueno, la gente inmediatamente después empezó a hacer su vida habitual, su vida normal, y en este momento, te digo, pues ya todo el mundo está en su vida cotidiana, más allá de lo que haya sucedido. De todas maneras, como tú bien decías, hay que esperar de todas maneras la evaluación que hagan las autoridades, si hubo o no daños considerables, sobre todo, Juan Carlos, porque eso a veces se nos olvida. Estamos en la capital del país, pero hay que ver si en la zona de Chiautla de Tapia, allá en el sur de Puebla, en el estado de Puebla, sí hubo algunos daños considerables. Esto seguramente en las próximas horas podamos tener una información mucho más concreta, y sobre todo ya de cuánto fue ya la magnitud completa, porque hasta ahora es 5.8 de manera preliminar, como dicen las autoridades. Juan Carlos. Algo que me llama la atención, Rey, es el protocolo que existe, el constante entrenamiento, los ejercicios para que quienes trabajan en edificios, en rascacielos, en Ciudad de México, quienes trabajan en lugares de los que tienen que evacuar, sepan qué hacer. ¿Qué es lo que se hace cuando suenan esas alarmas? ¿Qué es lo primero que, ya con tanto tiempo en la capital mexicana, cuál es el primer paso y qué es lo que hace en general la gente? Mira, el primer paso es que ir a las zonas donde tienen que evacuarse. Aquí todos los edificios, y sobre todo los fraccionamientos, los centros comerciales, tienen lugares donde son rutas, incluso con señalamiento, las rutas de evacuación. Ahí es donde tienen que ir las personas. Pero, por ejemplo, si estás en un edificio, Juan Carlos, un edificio de 25 plantas, por ejemplo, y tú te encuentras en el piso 19 o incluso en el piso 10, pues ya ahí la recomendación es buscar dentro de ese inmueble los lugares mucho más seguros. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, los marcos de la puerta, otros lugares muy seguros, los baños, por ejemplo, pero no así las escaleras, que según los especialistas dicen que son muy peligrosas. Las escaleras son las primeras que sufren daños durante un temblor. Ahí no acudir. Y lo otro, Juan Carlos, si estás, por ejemplo, en planta baja, eso sí, salirte de la manera mucho más rápida. Claro, con cuidado, para no empujar al que está delante de ti, no atropellar al otro, sino de una manera muy, muy cuidadosa. Con el tiempo, Juan Carlos, se ha creado la cultura de la prevención en el país. No realmente nunca está al máximo. No hay del todo completamente esta cultura, pero sin embargo se ha venido adquiriendo muchísima experiencia a lo largo de los años, y sobre todo después del temblor de 1985 que devastó esta ciudad, después el otro temblor que vimos, el más cercano, 2019, que también del 25 de septiembre, que también tuvimos daños considerables. Y bueno, todo eso ha hecho que poco a poco en la capital del país y en general en México se haya creado esta cultura de la prevención, sobre todo que la gente sepa dónde tiene que acudir una vez que empiece a sentir las alarmas por estos temblores, por estos sismos, y sobre todo tener siempre presente cuáles son estas rutas de evacuación a donde tiene que dirigirse, ya sea un centro comercial, una cafetería, un restaurante o un mismo edificio. Pero como yo te decía, los lugares altos, lo peor que hay es acudir a las escaleras y empezar a bajar. No te va a dar tiempo. Lo que dicen los especialistas, pues mantente en un lugar resguardado, guardar la calma, estar debajo de marcos en las puertas, o si no en los baños. Eso es lo que aconsejan los especialistas, y es lo que hemos aprendido en todos estos años, Juan Carlos. Y hay que también decir, Rey, que en medio de fenómenos naturales como estos,
existe la historia que dice que para llegar a este nivel de preparación los mexicanos pagaron un precio muy alto con terremotos que dejaron miles de muertos y gran destrucción, pero hoy en día existe ese entrenamiento y disciplina. El Sistema Sismológico Nacional de México publicó en su cuenta en Twitter la siguiente información, esta es la más reciente, dice sismo magnitud 5.7, localizado a 16 kilómetros al oeste de Chiautla de Tapia, Puebla. Tiene la fecha de hoy, el 7 de diciembre de 2023, a las 2 de la tarde, 3 minutos 40 segundos, con una latitud de 18.29, longitud de menos 98.76, con una profundidad, y este es un tema clave, de 48 kilómetros. Eso explica que aunque sea de una magnitud fuerte, entre más profundo sea, pues las consecuencias sobre la superficie son diferentes. Les estamos llevando información de último momento de lo que está ocurriendo en México. Precisamente voy con mi colega Gabriela Frías, quien se encuentra ya en nuestras oficinas, que como es parte del protocolo, Gabriela, tuvieron que cumplir con lo que se establece en estas situaciones, es salir de ahí. Buenas tardes, Juan Carlos, así es, ya regresamos al piso 8 de este edificio. Como Rey te platicaba, en México hay desarrollado ya todo un protocolo, hay simulacros con los que se refuerza esta cultura ante los sismos, y hoy ocurrió, y lo que ocurrió es que tan pronto sonó la alerta o alarma sísmica, nosotros que normalmente estamos en el piso 7, nos organizamos para bajar en orden, porque nos encontramos en un piso 7 y no en un 19, como nos decía Rey en esta descripción que hacía de lo que es un protocolo ante un sismo. Bajamos todos en orden y todavía se escuchaba mucha gente nerviosa, claro, pero conteniendo el nervio. Conforme íbamos bajando, se sentía así el temblor. Salimos a la calle y, como podrás imaginar, de todos los edificios contiguos de esta, que es una avenida principal de la Ciudad de México, que es Avenida Paseo de la Reforma, pues ya teníamos a decenas de personas, centenares de trabajadores que en medio de su día pues tuvieron que detener todo lo que hacían. Los automóviles también se frenan, motociclistas, todo está detenido mientras esperamos a que pase el temblor. Te soy franca, en medio de esta organización, yo tengo 20 años de no haber vivido en Ciudad de México, en medio de todo ello, pues empezamos a ver que había gente nerviosa y gente que ya está muy controlada, muy acostumbrada a realizar estas evacuaciones por los simulacros que hemos practicado, y después tenemos que esperar unos 30 minutos más o menos para asegurarnos, y las autoridades, de que no hay otra réplica o que no hay otro sismo. Así que nos quedamos en la calle unos 30 minutos y poco a poco y en orden empezamos a regresar los trabajadores, y también hay un protocolo de regreso cuando estamos hablando de torres altas, de edificios de oficinas. Primero regresan los trabajadores de los pisos más altos, y nosotros que estamos en un piso 7, 8, somos de los últimos. Reportarte lo que ya te decía Juan Carlos, Rey Rodríguez, la magnitud de este sismo 5,8, pero también de la cuenta de Twitter de Protección Civil, de Puebla, pues hace un listado de aquellos lugares en donde hubo una percepción de este temblor. Puebla, Esperanza, Tehuacán en Puebla, unas 59 localidades en donde apenas se percibió. En lo que es percepción moderada, según la cuenta de X de Protección Civil del Estado de Puebla, hablan de percepción moderada en Nicolás Bravo, percepción fuerte de este movimiento telúrico en la Magdalena Tlahuiquepec, también en Chila de las Flores y en Petlalcingo. Se continúan realizando recorridos a través de las unidades municipales de esta Coordinación General de Protección Civil del Estado, dice Protección Civil de Puebla, al momento sin afectaciones. También tuvimos otro tuit por parte del jefe de gobierno de la Ciudad de México, estoy hablando de Martí Batres, muy parecida a la información a la que ya también compartió Rey. Se calcula en 6 grados el sismo, epicentro ubicado en la frontera de Puebla y del estado de Guerrero. Se activó el sistema de evacuación y evaluación temprana. No se reportan daños en la Ciudad de México hasta el momento. Subrayamos hasta el momento porque todo lo que estamos recibiendo es información preliminar. El primero también en divulgar vía X pues sus primeras impresiones de lo que ocurrió fue el propio presidente de México, como estila en estas situaciones de temblores.
con un teléfono en la mano mientras está recibiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador los detalles de lo que fue el sismo. 5,8 grados fue el reporte que le ofrecieron al presidente de México, y así es como poco a poco vamos regresando a la normalidad de nuestro día de trabajo en este día jueves, Juan Carlos, en los edificios altos de Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México. Y destacar, Gaby, la intensidad fue ya revisada, ahora es 5.7. Laura estaba hablando con el presidente López Obrador contándole sobre el sismo. Fue revisada 5.7, hasta ahora no se reportan daños. Sí, el susto de muchos y ese protocolo de evacuación, y me queda la duda porque nos queda muy poquito tiempo, Gaby, ¿les toca subir por las escaleras o subir, o cuando ya están en el protocolo lo hacen en los elevadores, en los ascensores? Por escaleras es lo que se sugiere. En algunos casos pues sí hay lugares, edificios en donde ya se puede usar el elevador, pero normalmente, y sobre todo si el sismo es intenso, es de intensidad fuerte, evidentemente que la recomendación dentro de los protocolos es usar las escaleras. Por supuesto que nuestros compañeros en el piso 8 no tienen por protocolo la misma oportunidad de descender. Lo que ocurre entonces es que se quedan y se colocan en aquellos lugares donde son los puntos de seguridad ya delineados por las autoridades en toda esta cultura de prevención, Juan Carlos. Rey, desde que comenzamos la transmisión veíamos en la calle normalidad. ¿Ha cambiado algo o es simplemente la gente con su vida, como decías, ya regresaron después del susto, ya están acostumbrados? Exactamente, normalidad dentro de días de diciembre. Rey. No, que te contaba, igual que como está viendo ya Gaby, la normalidad ya retorna completamente, y la calma, por supuesto, a esta ciudad y aquí al centro histórico de la capital mexicana, donde nos encontramos a una cuadra prácticamente del Zócalo capitalino. Y algo que te voy a añadir, Juan Carlos, cuando hablaba también Gabriela de estos protocolos que se hacen, de estos simulacros que se hacen año tras año en conmemoración del sismo del 85, también a eso hay que añadirle las reglas en cuanto a, en materia de construcción. Después del 85 cambió muchísimo lo que tiene que ver con las reglas de construcción en la capital mexicana. Ahora pues se requiere mucha más seguridad en cuanto a todos los elementos que se hacen para la construcción de un edificio, de casas, en fin, todo eso para que sea siempre con vistas a aguantar temblores de grandes magnitudes, por ser, por supuesto, este país y la Ciudad de México una ciudad sísmica. Entonces, bueno, todo eso cambió y eso ha ayudado muchísimo a que hemos visto temblores en el pasado, en los años recientes, de que realmente muchos edificios han podido aguantar sin ningún tipo de problema, Juan Carlos.